Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. En el conjunto de las huelgas del país, las que han dominado el escenario son las huelgas económicas, sociales y laborales, así entendidas. No hay huelgas políticas dirigidas por trabajadores para obtener beneficios económicos, sociales o laborales. La huelga política como tal no existe, pero existe un derecho natural a la rebelión política. La rebelión política está justificada contra el mal gobierno, contra el tirano, contra el déspota, contra el sátrapa, contra cualquier autoridad política que viole el acuerdo del llamado pacto social por el cual se le delega al gobernante la voluntad general del pueblo para que gobierne, procurando la felicidad de la nación, de los costarricenses en este caso. Si un gobernante se vuelve un déspota, un autoritario, un tirano, un sátrapa, gobierna contra el pueblo, actúa contra el pueblo, ese pueblo tiene un derecho natural a la rebelión. Eso está garantizado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano desde 1789. Curiosamente, la Constitución Política de 1844 en Costa Rica, que siguió a la del 1825, estableció el derecho a la lucha de los costarricenses contra la opresión. Así decía la Constitución, opresión política, opresión del gobernante. Cuando el gobernante dejaba, digamos, al margen los intereses de procurar el buen gobierno, y se establece un derecho natural a la rebelión, un derecho político, se reconoce de rebelión contra la autoridad para buscar rápidamente un nuevo gobierno. Así se dice técnicamente en la Constitución de 1844. Ese derecho político a la rebelión contra la opresión, ese derecho político de reconocimiento de lucha contra la opresión, que es la opresión política, no se vuelve a establecer en ninguna constitución después de 1844. Curiosamente lo eliminaron, y tal vez no tan curiosamente, no les interesaba garantizar al pueblo un derecho de rebelión contra una autoridad despótica. Cuando hablamos aquí del derecho contra la opresión, ahí está muy referido a quien gobierna. Hoy podemos extenderlo a lo que llamamos clase gobernante, no solo al gobernante, sino a todos los que gobiernan con él, porque al final los gobernantes no gobiernan solos, gobiernan alrededor de grupos económicos, grupos políticos, grupos sociales que apoyan la gestión del gobernante y que a veces la han impulsado, y que el gobernante refleja de muchas maneras esos intereses, de manera que aquí es la opresión contra todo ese elemento político que se enquista alrededor del poder del gobierno, de las instituciones públicas que tienen carácter gobernante. En nuestro caso, la representación política se expresa por medio del voto, eligiendo diputados y eligiendo gobernantes. Y la lucha, cuando se habla de opresión, se hace fundamentalmente contra el gobernante, que es quien tiene más capacidad de convertirse en tirano. No conocemos en la historia contemporánea asambleas legislativas que como grupo parlamentario ellos se hayan convertido en un grupo tiránico. Al contrario, es el tirano quien puede hacer una asamblea legislativa complaciente, nombrada casi a dedo, para que le avalen y le justifiquen todo lo que el tirano hace.
desde el punto de vista legal. Lucha, entonces, la huelga política no existe más que como un instrumento de actores políticos, que son partidos políticos, que son ciudadanos organizados políticamente, que son movilizados políticamente contra las estructuras políticas del Estado. Las huelgas políticas no existen contra los empresarios, contra las empresas, contra la clase empresarial como clase organizada, sino que la huelga política se orienta generalmente contra las estructuras del mando nacional, de la autoridad superior gubernativa del país. En Costa Rica pocas experiencias hemos tenido de esa naturaleza. Una manera de luchar políticamente es luchar contra proyectos de ley que están en trámite legislativo. Eso podría entenderse como una lucha política, como un movimiento político, y hasta podrían hacerse huelgas convocadas para que no se aprueben proyectos de ley. Pero estamos hablando de situaciones políticas que por su naturaleza no repercuten de manera inmediata en un beneficio económico y social. Si hubiera una ley que en trámite legislativo, un proyecto de ley en trámite legislativo que está orientado a afectar derechos laborales, beneficios económicos y sociales, bien podría pensarse que esa movilización contra el proyecto de ley es una movilización política que tiene consecuencias importantes de carácter económico laboral y bien podría justificarse dentro de ese campo. Pero tiene que plantearse de esa manera. No se puede hablar de huelga política contra el gobierno si la intención no es tumbar al gobierno, acabar con el gobierno, cambiar al gobierno. Esto es lo que a veces se confunde y eso produce deslenguadas de algunos dirigentes sindicales que a veces hablan de huelgas políticas cuando no lo son y cuando no está claro que en sus luchas quieren votar al gobierno, porque ningún movimiento sindical en Costa Rica hasta hoy viene planteando votar al gobierno de Carlos Alvarado Casaán y a gobiernos anteriores. Han habido luchas intensas alrededor de proyectos de ley, Alcoa, las leyes relacionadas con el financiamiento público de las universidades, las leyes relacionadas con pensiones del magisterio, algunas manifestaciones en ese sentido frente al régimen de pensiones del Poder Judicial recientemente, o las leyes del combo del ICE, o las leyes alrededor del TLC. En ese sentido eran discusiones políticas parlamentarias que se estaban dando en la Asamblea Legislativa y alrededor de las cuales se movilizó la gente también en esa dirección. Las huelgas políticas por excelencia en Costa Rica han sido en el siglo XX, las huelgas contra la dictadura de Federico Tinoco. Federico Tinoco, cuando da el golpe de Estado en enero de 1917, recibe un apoyo popular enorme. Curiosamente, recibe un apoyo popular. ¿Por qué? Porque contra las reformas que venía impulsando el presidente Alfredo González Flores, que eran muy importantes, reformas de Estado progresistas, de modernización del Estado, hubo una gran reacción empresarial y política que adversaba esas reformas porque afectaron muchos intereses. Afectaron los intereses de los banqueros privados, afectaron los intereses de las compañías extractoras mineras, afectaron los intereses petroleros que buscaban petróleo para su explotación en Costa Rica, afectaron los intereses de los militares porque Alfredo González Flores se opuso a modernizar el ejército que había en Costa Rica. En fin, se desarrollaron una serie de intereses contra Alfredo González Flores que le crearon una muy mala imagen pública, de manera que cuando Federico Tinoco, que era ministro de Seguridad de Alfredo González Flores, da el golpe de Estado, recibe un apoyo popular enorme.
pero al mismo tiempo inicia un proceso de dictadura de 2 años, que fue lo que duró su gobierno. Y ese gobierno dictatorial rápidamente empezó a ser adversado, porque nadie esperaba, de los que apoyaron la caída de Alfredo González Flores, que se fuera a instaurar una dictadura, una restricción de derechos y de libertades, un régimen de persecución política. Y en ese sentido empieza a organizarse un movimiento político contra el gobierno de Federico Tinoco. Un movimiento político que tiene distintas manifestaciones. Un movimiento guerrillero. Hubo guerrillas contra Federico Tinoco. Y esas guerrillas incluso fueron dirigidas por quien después va a ser presidente de la República, don Julio Acosta, que fue uno de los hombres que dirigió el movimiento constitucionalista, como se llamó, que llevó a cabo movimientos guerrilleros armados contra el gobierno. Y en el campo de las ciudades empezaron a movilizarse trabajadores y especialmente el sector magisterial y estudiantil del país, que en 1919, después de varios meses de lucha, logran llevar esa lucha a su máxima expresión, haciendo que el gobierno de Federico Tinoco se caiga básicamente por una dimisión, porque él abandona el poder, pide un permiso para viajar al extranjero y se queda ahí, y además porque en un acto también de tipo político le habían matado a su hermano, que era el ministro de seguridad de su gobierno, y entonces ya se veía tambalearse la dictadura, y en ese sentido el gobierno se cae y entonces se reinicia el proceso democrático del país una vez caída la dictadura, con 2 gobiernos transitorios en el año 19 para restituir el proceso normal democrático constitucional a partir de 1920, cuando es electo don Julio Acosta García como presidente de la República en aquel momento. Y ya con don Julio Acosta García el proceso político vuelve a recuperarse institucionalmente. Federico Tinoco había sido importante. Durante su gobierno se hizo una asamblea constituyente y se redactó una nueva constitución política en el año finales de 1917, con la cual él gobierna durante su corto periodo, de manera que tiene 2 etapas su gobierno, un gobierno de dictadura sin constitución, porque él había suspendido la constitución de 1871, y un gobierno dictatorial con constitución. Esa constitución de 1917 fue muy interesante porque introdujo un artículo, el artículo 10, que se puede considerar el antecedente constitucional de las garantías de la seguridad social en el país. Federico Tinoco, durante su gobierno, actuó violentamente contra la población. Durante su gobierno incluso se creó la Dirección General de la Tributación Directa el 15 de noviembre de 1917. Y durante todo el país impulsó también jornadas de comunas agrícolas con la intención de desarrollar algunas actividades alrededor de eso. Con Julio Acosta, ramonense, fue electo para el periodo 1920-1924, fue uno de los héroes de la guerra. En ese momento se dijo del Sapo, así se le llamó, que se habían levantado contra el despotismo de los Tinoco y que permitió conciliar nuevamente al pueblo costarricense. Con Julio Acosta se establecieron leyes importantes, como la ley de recompensas, que era una ley que trataba de remunerar o pagar
con fondos del Estado a todos los que habían luchado contra la dictadura de los Tinoco. Él la veta. De ahí su famosa frase: si hay paga, no hay mérito; si no hay paga, hay mérito, ¿verdad? Él veta esa ley. Creó una oficina de control, que es una oficina que podríamos considerar el antecedente de la Contraloría General de la República, que era destinada a controlar los gastos de la administración pública, que son los antecedentes importantes. Fue un gobierno tranquilo. Durante el periodo de 1948 fue un hombre que condujo en mucho sentido a proteger a parte de los grupos que eran perseguidos por el nuevo gobierno de la Junta de Gobierno. Leyes, esas son luchas políticas, eran organizaciones de ciudadanos luchando políticamente contra una dictadura. Esa es quizás la más clásica. Después, en la década del 40, contra el doctor Calderón Guardia y su gobierno, y después contra el gobierno de Teodoro Picado, la oposición política, que no estaba satisfecha con las políticas sociales que impulsaba el gobierno ni con la alianza que había hecho con los comunistas, realizan actividades de protesta y de movilización política contra el gobierno. En ese sentido jugaron un papel muy importante y muy activo las mujeres de la década del 40. Desde 1943 se movilizaron especialmente las mujeres opositoras y grupos opositores contra el doctor Calderón y su gobierno, y luego contra el gobierno de Teodoro Picado. En el caso del gobierno de Teodoro Picado, una lucha política que conduce a una huelga política convocada por empresarios, por el sector empresarial, no tanto el público, es lo que se llamó la huelga de los brazos caídos, que se produjo entre finales de julio y principios de agosto del año 47, que tenía el propósito de que el gobierno le entregara a la oposición todo el aparato electoral para asegurar que no iba a haber fraudes en la elección de 1948, y que además le entregara el control de la policía. Ambas peticiones eran verdaderamente absurdas en el buen sentido de la palabra. Es como si hoy, ante un proceso electoral, cualquiera de los partidos le exigiera al gobierno que le entregara el tribunal electoral para garantizar que no va a haber fraude, y que además le entregara todo el aparato policial del país para asegurar que no iba a ser usado para violentar el fraude. Eso es impensable hoy en Costa Rica. Bueno, en aquella época el resultado de la huelga de brazos caídos produjo que el gobierno le entregara el control del aparato electoral a la oposición, solo que en esa época los resultados electorales no los declaraba en definitivo el Tribunal Electoral de la época, sino que se pasaban a la Asamblea Legislativa, y por eso se podían anular elecciones, como se hizo en 1948. Esa fue una lucha política, esa fue una huelga política. No hay otras huelgas políticas de esa naturaleza en Costa Rica después de 1948 y 49. Pero tenemos grandes movilizaciones políticas que se producen en los años siguientes. Voy a mencionar algunas nada más. Alcoa, Aluminum Company of America, significa esas siglas. Fue el contrato ley que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa desde finales de 1969 y principios de 1970, donde el Partido Vanguardia Popular principalmente venía luchando desde 7 u 8 años antes, desde 1962-63, contra ese contrato ley, que era un contrato para hacer una libre explotación de la bauxita en el Valle del General. Y en 1969 los estudiantes de la Universidad de Costa Rica asumen bajo su responsabilidad la lucha para evitar que ese contrato se apruebe en la Asamblea Legislativa. Entonces es una lucha contra la aprobación de un contrato ley, así se llamaba la figura jurídica de entonces. Ya hoy no existen los contratos leyes, existen nada más las leyes de la República. En ese sentido, la lucha contra Alcoa fue una lucha política
que condujo a huelga universitaria y jaló de paso el apoyo de los sindicatos y otras cosas y algunas paralizaciones en el sector público, que es donde fácilmente se pueden suspender labores de vez en cuando. En ese sentido había una lucha política contra un proyecto de ley. Otra lucha política importante después fueron las luchas que da el Magisterio Nacional para la defensa de su régimen de pensiones en el gobierno de Rafael Ángel Calderón y para defender el Fondo Económico de la Educación Superior cuando el ministro de Rafael Ángel, Telmo Vargas, querían hacer modificaciones que perjudicaban las finanzas de las universidades. Ahí las universidades paralizaron y se dieron unas luchas muy importantes y el propio ministro cayó, fue destituido, fue cambiado. Fueron luchas políticas contra proyectos de ley, pero no eran luchas políticas contra el gobierno de la República, para tumbar al gobierno. Luego se dieron luchas muy importantes en el periodo de la administración de don Miguel Ángel Rodríguez, que son las leyes del combo del ICE. Fue el resultado de un conjunto de leyes que se quisieron aprobar y se aprobaron el 20 de marzo del año 2000, donde se creaban los instrumentos para ir privatizando al ICE. Y frente a eso hubo una reacción violentísima que se mantuvo durante 3 semanas posteriores y que la inteligencia política del país condujo a establecer una comisión extraparlamentaria, que no era parlamentaria, que surge de la lucha de la calle, para analizar la situación e ir desarticulando y deshaciendo las leyes del combo como se hizo. Y ahí se volvió a la normalidad. Un periodo similar de luchas políticas y de movilizaciones políticas fue la lucha contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, donde de igual manera la gente se movilizó contra un proyecto de ley en trámite que era el Tratado de Libre Comercio. No era para tumbar el gobierno. Las huelgas políticas en su sentido clásico son huelgas para tumbar gobiernos, para acabar con gobiernos, para sustituir a los gobernantes. En ese sentido, no hay huelgas políticas reguladas en Costa Rica. No se establecen en nuestra legislación política, ni laboral, ni de ningún tipo, el derecho a la huelga para tumbar gobiernos. Para tumbar gobiernos tenemos el dedito cada 4 años. Por la vía de las elecciones podemos cambiar al partido y a los gobernantes que no se les permite la reelección en Costa Rica. El año pasado, en el año 2018, los sindicatos deslenguadamente hablaron de huelgas políticas contra el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, que estaba empezando a desarrollar su actividad. Fue un mal planteamiento, porque las luchas no estaban para votar al gobierno, pero provocaron la paralización en el sector público, especialmente en el sector magisterial, provocaron una situación en la cual evidenciaron una serie de huecos y lagunas en la legislación laboral de huelgas que ahora se trata de corregir en la Asamblea Legislativa y contra la cual ahora hay nuevas amenazas de movilizaciones y de huelgas. La APSE, la Asociación de Profesores de Segundo Enseñanza, que soy un sindicato, ha empezado a hacer esas paralizaciones orientadas en ese caso contra proyectos de ley que están relacionados con la legislación laboral del país. Pero la huelga política por sí no existe en Costa Rica. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.